Ok, solo me quedan algunos minutos para terminar esta prédica de Pablo. Tomaría mucho más tiempo, solo quiero tocar con los puntos más específicos aquí. En el versículo 28 dice ahora el apóstol Pablo, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Notamos aquí que Pablo está citando dos filósofos. Lo primero, porque en el vivimos y nos movemos y somos, es Epiménides del sexto al séptimo siglo antes de Cristo. Y cuando dice propios poetas, está citando a Arato del 310 al 240. De hecho, Pablo también cita a Epiménides en Tito 1:12 aquí, en algo un poco vulgar que Epiménides había dicho. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo está citando a estos filósofos como si ellos tuvieran autoridad? Y eso ha confundido a mucha gente. Sin embargo, no, yo creo que esto se llama, es mejor dicho, como dice el profesor Scott Oliphant de Westminster, es apologética del pacto, que todo ser humano está en pacto con Dios. Así que cuando alguien dice, ya tengo una relación con Cristo, usualmente si son de confianza, no los quiero ofender, digo, no es que apenas tienes una relación con Cristo. Todo ser humano tiene una relación con Cristo. O sea, tu relación es que Él te está formando para ser estrado para sus pies o te ha adoptado como hijo a través de la gracia. El hecho de que Dios se ha revelado en revelación general y especial hace al hombre estar en pacto de una u otra manera con él, pacto de obras o un pacto de la gracia. Y entonces cuando conocemos a Cristo, somos trasladados del reino donde están, el reino de las tinieblas, donde está todo el mundo, los hijos de Adán, bajo un pacto que está ya entenebrecido en condenación, al reino de su amado Hijo, un nuevo pacto, el pacto de gracia. Por eso dice el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, son dos atributos de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Así que todo ser humano puede ver que él que creó este mundo tiene un poder que es eterno. En otras palabras, su poder no tiene principio ni fin. Y también no es una fuerza activa, sino tiene deidad, personalidad como Dios. Se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Por qué no tienen excusa si han vivido por más o menos buenas vidas, no han hecho daño a nadie? Porque están en pacto con Dios. Nadie es neutral. Cuando entramos en la apologética, tenemos que entender, nadie es neutral. Todos somos responsables ante Él. Pues habiendo conocido a Dios, noten que no dice habiendo sabido que hay un creador inteligente, no, habiendo conocido a Dios, porque mínimo dos de sus atributos se pueden deducir de revelación general que incluye la creación y la conciencia. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es por eso que en el próximo capítulo dice que la ley obra en el corazón de todo ser humano, no solamente los judíos, porque somos imago Dei, imágenes de Dios. Pues, entonces cuando él dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, Epiménides, debido a revelación general, su conciencia y lo que puede ver la creación, había llegado a la conclusión de la aceidad de Dios, la independencia de Dios, sin la Biblia. Epiménides vivió antes de Daniel, cuando Daniel, en Daniel 5, 22, 23, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y este filósofo no creyente llegó a entender eso sin haber leído Daniel por la revelación general. Y luego, ¿qué es lo que dijo Arato? Porque linaje suyo somos.
él a rato no leyó Lucas 3 porque Lucas se escribe después de esto. Lucas 3, 23, 38 en la genealogía de Jesús. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Pero mira lo que dice el versículo 38, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán fue creado hijo de Dios, no como Jesús es Dios hijo, no, esto trata con una relación que Adán perdió y solo se puede restablecer ahora a través del evangelio. Por eso ahora somos adoptados hijos de Dios en el evangelio. Pero mira, de alguna manera somos linaje de Dios, de alguna manera. Quizás el filósofo no entendió bien qué quiere decir ni cómo, pero sí pude llegar al menos a eso. Y Pablo dice, por eso, ya por la revelación general, no hay excusa. Él usa la apologética del pacto, a veces llamado apologética presuposicional. Y eso se basa en condescendencia. Condescendencia es el término que quiere decir ya que Dios soberano ha entrado en su creación para tener relación y comunicación con su creación. Por eso los musulmanes se burlan de los cristianos, porque dicen que Dios dejara de ser Dios si él hiciera esto. Pero ya que lo hizo, todos somos responsables. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, así que su ignorancia no será excusada, que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte, imaginación de hombres, todo lo que es la idolatría. Así que Pablo los reclama por deducir la santidad de Dios, por no deducir la santidad de Dios por la revelación general. Dios es eterno y puro, de modo que esa parte de todo, por ende, la idolatría no será excusada. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora va a enseñar la paciencia de Dios. Ya que dijo quién es Dios, a teología propia, quién es el hombre, antropología bíblica, amar teología, la caída del hombre, la soberanía de Dios en cuanto al ser humano, en vez de una idea de deísmo donde Dios no es activo en la creación, no, Dios incluso soberano hasta cuando naciste, dónde naciste. Y ahora para que el hombre buscara, el hombre no lo busque, el hombre es responsable por su conciencia y revelación general ante Dios, pero Dios es paciente. Dios es paciente. Si alguien está viendo y eres ateo, agnóstico, lo que tú quieras, Dios ha sido paciente contigo, porque todo lo que está por encima del infierno es pura gracia. Incluso el cáncer es pura gracia. Todo lo que está por encima de la ira de Dios, revelándose completamente contra nosotros como pecadores, es gracia. Dios no nos ha juzgado todavía. Dios no los había juzgado aún por su idolatría. Pero mira lo que dice aquí, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El llamado del evangelio es a todos hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahora Pablo les va a enseñar el juicio de Dios. Noten, muchos evangélicos empezamos predicando el juicio de Dios. Todos van al infierno. Dios los va a juzgar esta nación pecaminosa. Pero no, Pablo espera hasta el penúltimo punto para hablar del juicio de Dios. Pero también en el día de hoy muchos predicamos el evangelio y ni mencionamos el juicio de Dios. Pero aquí podemos ver que ya que Pablo ha establecido quién es Dios, quién es el hombre, qué es el problema, porque todos somos culpables, no hay ninguna persona inocente, ahora va a hablar del juicio de Dios. No tomemos la paciencia de Dios como licencia, sino misericordia con fecha de caducidad. Y luego dice, juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Ahora va a hablar de Cristo. Pero noten, no habla de Cristo como un salvador primero. Primero habla de Cristo como el juez. Muchos hoy tenemos que enseñar a este mundo escéptico, frío con Dios. Sí habla de la ciencia, sí vamos a hablar de evidencia, pero tenemos que entender, esta persona no es víctima y Dios, mismo Cristo, también es juez, no solamente salvador. Ahora, la parte que dice dando fe a todos con haber levantado a los muertos, muchos pueden malentender, porque sabemos que no dio fe a todos cuando Cristo resucitó. Muchos lo siguieron rechazando y muchos lo siguen rechazando.
¿Qué quiere decir Pablo cuando dice dando fe a todos con haber levantado a los muertos? Pues si vamos al lenguaje original y a ese tiempo, la manera que se hablaba, esto es por decir, comprobando que Él es el Mesías a todos con haberle levantado a los muertos, comprobando que ese es el único camino para salvación al levantar los muertos. Así que Dios comprobó a todos que Él aceptó el sacrificio de Cristo con levantarlo de los muertos. Ahora Pablo les presenta los dos roles del Hijo de Dios para su segunda venida. Cristo será juez para algunos y salvador para otros. El punto central, todo iba en camino para presentar a Cristo, pero un Cristo bíblico, no un Cristo de acuerdo a su cultura, a sus filosofías, su muerte y resurrección. El Cristo que, como dice Romanos 9:33, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, escándalo. El que creyere en él no será avergonzado. Donde sacamos la palabra escándalo en castellano. Cristo para unos es un escándalo, para otros él no seremos avergonzados por creer en él. 1 de Pedro 2, 7a y 8. Para vosotros pues los que creéis, él, Jesús, es precioso y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Escándalo, otra vez, es un escándalo para los que se pierden. Cristo nunca va a ser como tibio para los humanos. O es un escándalo o es precioso. Y hay que presentarlo aquí. Pablo, Juan Bautista, cuando está teniendo dudas de Jesús en la cárcel, y dice Jesús a sus discípulos para que lo digan a Juan Bautista, y bendecido es aquel, o bienaventurado es aquel que no hay escandaliste en mí, un tropiezo, un escándalo en mí. Pero por eso aquí vamos a ver un escándalo. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, como siendo buenos griegos, ellos no querían una resurrección, ellos creen que todo lo que es la materia es inherentemente mala, ellos querían escapar del cuerpo. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él. El punto de la ruptura fue la resurrección. Unos se burlaron, otros deseaban escuchar más, algunos creyeron. El primero de los que se burlan no es nuestro problema. Vamos a presentar a Cristo aún en las universidades. Sí vamos a hablar de ciencia, sí vamos a tener personas con PhD en ciencia, pero nunca nos vamos a avergonzar de Cristo. Y si se quieren burlar, seremos en buena compañía con el apóstol Pablo. Ahora, puntos prácticos para yo terminar. He aquí el Atenas que te rodea. Aquí está. Y quizás vamos a ver idolatría muy similar, incluso en México a veces aparece la idolatría en tortillas, o cuando estamos hablando con el mundo occidental, con los escépticos, los naturalistas, materialistas, los de escepticismo, racionalismo, y les vamos a presentar a Cristo. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de la filosofía, y tenemos que entender. Mira, cuando Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pero tenemos que tener un otro corazón cuando nos enfrentamos. Cuando dice varones atenienses, son una bola de idólatras que van a quemar el infierno. No, dijo varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hay que usar prudencia, hay que usar sabiduría, hay que hablar de los argumentos que van a aprender aquí, pero Cristo siempre como el centro. Como Pablo, hemos de enseñarles la teología propia, antropología, soberanía de Dios, el propósito para el hombre, revelación general de Dios, y ahí es donde vamos a entrar en la ciencia, la santidad de Dios, la paciencia de Dios, el juicio de Dios y Cristo como juez y salvador. Y como dice Pablo cuando salió de ahí, cuando fui a vosotros con los corintios, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto Jesucristo y este crucificado. Y como dijo Charles Spurgeon, cuando hablamos de la ciencia, de la filosofía, siempre lo vamos a ligar a Cristo. El lema de todo verdadero siervo de Dios debe ser nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Un sermón sin Cristo, una enseñanza en un seminario sin Cristo, es como un pan sin harina. No hay Cristo en tu sermón, caballero, entonces vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír.
fuimos comprados por un precio y vamos a dar la gloria a Cristo en la ciencia, en la revelación general, la revelación especial, en todo lo que se va a enseñar aquí. Unos se van a burlar de ti, algunos quizás están burlándose en este momento a ver esto, otros quizás quieren escuchar más y algunos van a creer. No me importa los que burlan, queremos ayudar a estos dos grupos de personas. Ahora, nuestro ministerio tiene muchos libros escritos por varios científicos con PhD desde Oxford, Cambridge, Harvard, varias universidades, y en estos países que ven aquí ustedes pueden conseguir estos libros, pedir un catálogo de lo que tienen en los países para que ustedes puedan conseguir estos libros para ayudarle con la ciencia, con la apologética. Alrededor de 16 libros ya en español, todos escritos por expertos en estos tópicos. Pues, mis hermanos, esto solo fue la introducción teológica de lo que vamos a ver, la teología y la ciencia. Ahora quiero dar lugar al doctor Tom Woodward, que nos va a compartir por el resto del tiempo que nos queda, y los espero después mañana para ya entrar. Mañana vamos a entrar ya en pura ciencia, pero siempre apuntando a la gloria de Dios en la faz de Cristo, para que para eso vivimos y eso es lo que puede saciar el alma del ser humano. Muchas gracias.